que su Espíritu Santo nos esté guiando, que abra nuestra mente y nuestro corazón para aceptarla y para ponerla en práctica en nuestro día a día, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse a disfrutar el calorcito. Bueno, no se escucha nada. Bueno, ahí está. Bueno, aquí. Se escucha un poquito de eco, pero está bien. Ok, vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer hoy del 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Amén. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el título que tiene: La esperanza viva del cristiano, ahí en la Biblia NBLA. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ok. Este va a ser el pasaje del que vamos a estar hablando esta tarde. Se supone que la idea es predicar empezando por la primera carta de Pedro. Ya ven que hablamos de los primeros versículos, las 3 pasadas prédicas, que fue del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Amén. Y vamos a continuar con la epístola. Primero vamos a hablar, el primer punto es del versículo 3, según la esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva que tenemos en Cristo? Bueno, nosotros sabemos las cosas básicas que creo que todos conocemos del Evangelio, es de que Dios, por su misericordia, por su gracia, si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la salvación y la vida eterna. Entonces, esa es básicamente la esperanza que tenemos en Cristo. Pero hoy el tema que traigo es para desglosar un poquito lo que viene en esos pasajes, empezando por la esperanza en Cristo. Me he olvidado sacar el teléfono para los pasajes. Ok. Primera de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El nacimiento nuevo, sabemos nosotros que una vez que creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados por el Espíritu Santo, pero también nos bautizamos por inmersión en agua, obedeciendo al mandato, a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el 1 de Pedro 1:23 sabemos que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, algo que se puede dañar, que se puede pudrir, que se puede llenar de pecado, sino es un nuevo nacimiento mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y como dice en su palabra, en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahí en el pasaje pasado dice que somos nacidos mediante la palabra de Dios que vive, permanece, y la palabra de Dios, todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Ok, vamos a irnos al primer pasaje que vamos a leer todos juntos, en Juan 3, del 3 al 6. Muchas moscas. Juan 3. Juan 3, vamos a leer del 3 al 6. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Jesús le contestó: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, esto es Cristo hablando con Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí tenemos por qué es necesario para nosotros poder entrar en el reino de Dios, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante en lo mismo que viene en 1 de Pedro, del 3 al 5. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque el nacimiento que tenemos, el nacimiento, como hemos nacido todos de la humanidad, pues no nos va a dar salvación, porque hemos nacido con una naturaleza con tendencia al pecado, una naturaleza pecadora. Entonces necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu, que es el nacimiento que trae Cristo mediante su redención y el bautizo del Espíritu Santo y del agua. Vamos nada. En Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu Santo mora en nosotros y somos sellados en Él como garantía de nuestra herencia. En Efesios 1, del 13 al 14 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, para alabanza de su gloria. Nos es dado como garantía de nuestra herencia, la herencia futura. Ahí vamos un poquito para allá, en 1 de Pedro habla sobre la herencia incorruptible, que es el tema principal que vamos a ver, pero aquí en Efesios ya vamos viendo que nos va apuntando hacia allá, que es la garantía del Espíritu Santo. Ok, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahí está. Como les decía, el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Con el bautizo en el Espíritu, y lo que les leí ahorita en Romanos, somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos fue dado después de la resurrección de Cristo como garantía de nuestra herencia futura, de lo que nos espera al final en la segunda venida de Cristo, que es lo que vamos a hablar ahorita, sobre la herencia incorruptible. ¿Cuál es la herencia incorruptible? La herencia de la que nos habla, porque ahorita que leímos el pasaje de Efesios 1 que dice, la garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Nosotros somos la posesión adquirida de Dios, somos la posesión del Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero, si quieren regresarse un poquito a 1 de Pedro, donde estábamos. Amén. 1 de Pedro 1, estábamos del 3 al 5. Ok. En el versículo 4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y reservada en los cielos para ustedes. Entonces ahora, el tema es, ¿cuál es esa herencia? Ya sabemos que Cristo murió para perdón de nuestros pecados, para traernos la salvación, una salvación eterna, para la vida eterna, juntamente con Cristo. Entonces el tema que quiero ver principalmente de estos pasajes es eso. ¿Cuál es la herencia incorruptible que tenemos en Cristo? ¿Cuál es la herencia incorruptible para nosotros en Dios? Vamos a irnos al pasaje de Romanos 6. Romanos 6 del 4 al 9. Nada más quería que regresaran para que vieran el versículo del que estamos hablando. Amén. Romanos 6 del 4 al 9. Me indican cuando están ahí.
Ok. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y esto, aquí podemos ver el bautismo que ya mencionamos, el bautismo del Espíritu Santo. Dice al principio, hemos sido sepultados por medio del bautismo. En el bautismo han sido lavados nuestros pecados y han sido sepultados. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo, como dice ahí al inicio. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Quiere decir que si nosotros estamos unidos a Cristo y Él murió y fue sepultado, y nosotros, nuestro viejo hombre ha muerto y ha sido sepultado también, así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros hemos resucitado a una nueva vida ahora, pero también vamos a resucitar a una vida futura, una vida libre de este cuerpo de pecado, una vida eterna, una vida que no va a tener fin, porque estamos unidos a Cristo una vez que creemos en Él, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Esa es una parte de lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando, de la herencia incorruptible en la que tenemos fe, en la que estamos esperando. Que así como Él resucitó, nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Si morimos antes de su segunda venida, si nos toca que venga cuando estamos con vida, seremos transformados, pero es un tema que vamos a ver también aquí más adelante. Entonces, aquí podemos ver el bautismo que ya mencionamos en el otro pasaje, y que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Al creer en Cristo hemos sido unidos a Él en todo y estaremos con Él para siempre. En Colosenses 3, del 2 al 4 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Es otra de las cosas que tenemos, otra de las cosas que sabemos que van a pasar para los que son hijos de Dios. Que cuando Cristo sea manifestado, nosotros también seremos manifestados con Él en la gloria. En Colosenses 3, 23, 24 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Aquí es una indicación, una recomendación, se podría tomar, de que todo lo que hagamos nosotros en vida, lo hagamos pensando que es para el Señor, no por la recompensa que vayamos a obtener en esta vida o lo bueno que podamos obtener. No debe ser de esa manera en la que debemos actuar. Debemos de hacerlo, como dice el pasaje, como si lo estuviéramos haciendo para Cristo, porque a Cristo servimos, con la mira en la herencia futura, con la mira en lo que viene para nosotros, los hijos de Dios, en el futuro. Tampoco hacerlo en el sentido de, lo voy a hacer porque voy a recibir algo después. Tenemos que hacerlo por amor a Cristo, porque Él mismo ya vino y murió para liberarnos del pecado, y pues yo creo que eso es más que suficiente para nosotros. Pero aún así, Cristo en su misericordia, Dios en su misericordia, no solo nos ha dado la salvación, sino que dice: hijo, persevera en lo que te digo que hagas, haz las cosas como me agrada que se hagan, y tendrás una recompensa aún mayor después. Vamos a sufrir, vamos a pasar cosas difíciles en la vida, pero tanto lo que hagamos para los demás, tanto lo que hagamos en nuestra vida y lo que suframos en nuestro diario vivir, tenemos que hacerlo pensando en que Cristo ya nos hizo libres del pecado,
y en lo que viene para nosotros después. Amén. Ok, otra de las cosas que vienen en esta herencia incorruptible para nosotros es que Cristo nos concederá el honor de sentarnos en lugares celestiales con Él. En Efesios 2, del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como les decía hace ratito, nosotros, una vez que hemos muerto nuestros pecados, que nos hemos arrepentido, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que eso implica no solamente el decir, te acepto como mi Señor y Salvador, sino implica mucho más, porque su palabra dice que el que dice que es seguidor de Él, pero no hace lo que Él dice que debemos hacer, se engaña a sí mismo. Entonces, decir que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador implica mucho más que solamente el pronunciarlo. Pronunciar esas palabras no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es hacer lo que Cristo nos ha dejado que tenemos que hacer. Entonces, por gracia somos salvos, y como estamos unidos con Cristo y Cristo resucitó y está sentado en los lugares celestiales, Dios en su infinito amor, aún sin merecer la gracia que ya no la merecemos, como estamos ahora unidos a Cristo, vamos a sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él, porque estamos unidos a Él. Es una de las cosas que tendremos también en esa herencia incorruptible. Que incorruptible significa que no perece, no tiene corrupción, no hay manera de que sea dañada, es eterna. No tendrá un final y nunca se dañará, no perecerá de ninguna manera. Entonces, otra de las cosas que nos esperan, que este pasaje sí lo vamos a ir a leer, estamos hablando igual de lo mismo, de la herencia incorruptible, es que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a ir a Apocalipsis 21, del 1 al 8, me indican con un amén cuando estén ahí. Apocalipsis 21, del 1 al 8. El último libro del Nuevo Testamento. Amén. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Amén. No lo miraba. Quedó escondido. ¿Qué pasó? Ok. Amén. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este pasaje quiero que lo analicemos un poquillo más, porque a pesar de que una parte nos habla sobre lo que viene después para los hijos de Dios, también al final podemos ver que viene una advertencia para los que hacen la maldad.
Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y dice su palabra que va a pagarle a cada quien conforme a sus obras. La salvación no es por obra, la salvación es gratuitamente. Pero Dios es un Dios justo, entonces creo que todos sabemos que no es justo que se le pague con mal a alguien que ha hecho el bien y viceversa. No es justo que se le pague a alguien que ha hecho mal con bien. Entonces, aquí este pasaje nos dice eso, lo que esperamos. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, que puede ser esta misma tierra, pero así mismo como nosotros somos transformados, que somos renovados, esta tierra podría ser renovada, no literalmente que vaya a ser una nueva tierra, pero esa interpretación, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Estuve leyendo algunas cosas y menciona que el mar puede hacer referencia a las cosas que están fuera de control, no precisamente que el mar como tal no vaya a existir, sino que hace referencia a que el descontrol, el desorden no va a existir más. Es un simbolismo, sabemos que Apocalipsis tiene mucho simbolismo, que puede ser que sea eso lo que menciona cuando dice que el mar no existe. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para a su esposo. Entonces oí una gran voz que descendía desde el trono. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Esa es otra cosa que es importante que analicemos y nos demos cuenta. No sé cómo decirlo, de lo maravilloso, de lo hermoso que va a ser ese momento, porque si hoy en día nosotros cuando estamos en la iglesia nos gozamos, al leer la palabra nos sentimos bien, nos sentimos felices, nos llenamos de gozo, algunos lloran, porque te llenas de Dios, o sea, estás buscándolo. Ahora imaginémonos ese momento, como dice ahí en ese pasaje, que Él habitará entre ellos y Dios mismo estará entre ellos, Dios mismo estará entre nosotros, ya no habrá esa barrera de lo siento, pero no lo veo, sé que está aquí, pero no en su totalidad. Pero en ese momento ya no habrá eso, dice su palabra, y tenemos que creer en ella. Amén. Que Él estará entre nosotros, con nosotros, tendremos una comunión perfecta con Él. Pero también, como vimos en el pasaje pasado, hace falta que lo corruptible se vuelva incorruptible. Dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este versículo igual que el otro, que vamos a gozarnos, va a ser una felicidad el que Dios esté entre nosotros. También nos dice que ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, no habrá dolores, no habrá de qué quejarnos, todo será una perfección y felicidad, el gozo y vamos a estar totalmente completos con Dios. No habrá nada que podamos decir que nos hace falta, no habrá nada que podamos decir que extrañemos o que añoremos, porque Cristo será, y debe ser desde ahora, pero en ese momento en su totalidad será nuestro todo, nuestra toda felicidad. He escuchado también eso que dice, si hoy en día no quieres ir a la iglesia porque no te sientes a gusto alabando a Dios, ¿cómo es que queremos ir al cielo donde ahí vamos a estar gozándonos, alabando, buscando de Él para siempre? Será nuestro deleite por la eternidad. Entonces, la eternidad en la iglesia. La eternidad, yo pienso que va a ser mucho mejor. No creo que vaya a hacer calor como eso sí. Yo creo que va a ser infinitamente mejor estar con Él. No va a haber calor. Ok. Bueno, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. El vencedor. Todos aquí yo creo que queremos ser los vencedores. Amén. Como decía Pablo, terminar la buena carrera. Entonces, hay que enfocarnos en eso, en hacer lo que la palabra de Dios dice, para ser vencedores y heredar estas cosas. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos. Pero aquí viene la advertencia también, porque como les digo, Dios es un Dios justo. Tanto habla para los
para los que hacen lo que Él le agrada, también dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces eso tenemos que tener cuidado, no porque nosotros seamos en este momento, espero que no, algo de lo que menciona ahí el Apocalipsis, pero tenemos que también esforzarnos nosotros en predicar la palabra de Dios, como dice su palabra, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, y como nosotros mismos no queremos ser ninguna de esas cosas y arder en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, preocupémonos también porque se salven los más posibles. Amén. Que en lo mayor toda la gente que conozcamos pueda conocer de Cristo, tenga la oportunidad de salvación. El convencimiento lo da el Espíritu Santo, pero nosotros estamos llamados a ir, predicar y hacer discípulos. Eso es la tarea que nos toca a nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos también, tanto por santificarnos, por esforzarnos nosotros, por hacer las cosas de manera correcta y buscar a Dios nuestro día a día, leer la Biblia, estar orando, buscar la comunión con Él. También tenemos que predicar para que no solamente nos salvemos nosotros, sino que, como dice, una vez leí en la Biblia de estudio, en el libro de Jonás, decía que busquemos ser vehículos de la misericordia de Dios. Nosotros no vamos a salvar a nadie, lo salva Cristo, pero Amén. podemos tener el honor de ser vehículos de la misericordia de Dios. Poner nuestra parte. Entonces esforcémonos por no ser esos que advierte Apocalipsis, pero por predicarle la palabra a toda la gente para que tampoco sea eso que dice ahí. Amén. A ver, no me quedo. Ok, los lugares celestiales, Efesios 12 y Apocalipsis. Ok. Bueno, como decía, este es un pasaje que a mí me parece muy, muy bonito por lo que dice sobre lo que heredaremos los hijos de Dios en el día final, pero también da esa advertencia que debe de preocuparnos de lo que pasará a la gente que es malvada y que rechaza el amor de Cristo, porque eso es lo que se rechaza. Ok. Otro punto sobre la herencia incorruptible que tendremos en Cristo es, como les decía hace ratito, del cuerpo glorificado e incorruptible. Vamos a irnos a 1 Corintios 15, del 50 al 58. Primera de Corintios 15, del 50 al 58. Me indican con un amén. 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 Dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Igual aquí vamos a analizar este texto. Es sobre el cuerpo glorificado. Necesitamos que nuestro cuerpo sea transformado. ¿Por qué? Como dice ahí
en su palabra. Lo corruptible necesita ser incorruptible y lo mortal necesita ser inmortal. Y como nuestro cuerpo no es ni incorruptible ni es inmortal, es necesario que seamos transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sabemos que va a pasar en el día final. Dice que algunos no dormirán. Cuando dice algunos no dormirán, se refiere que algunos no morirán. Obviamente las personas que vivieron en ese tiempo que se escribió, quien lo escribió, murieron. Pero eso queda para nosotros también. Nosotros no sabemos cuándo sucederán estas cosas del día final, la segunda venida de Cristo. Pero debemos estar velando, debemos estar haciendo lo que nos es encomendado. Pero es verdad que si alguno de nosotros estuviera con vida cuando sucediera, como dice su palabra, los muertos resucitarán con un nuevo cuerpo transformado, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados, como dice ahí, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario tener un cuerpo que tenga las características que se necesitan para tener esa vida juntamente con Cristo. Y este cuerpo, pues no las tiene. No. Ok. Entonces, como dice ahí, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí al final, dice en el versículo 58, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar firmes, estar constantes, abundar siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Es lo que les decía ahorita, debemos de preocuparnos por estar predicando, por estar trabajando en la obra de Dios, porque no es en vano. Cada persona a la que nosotros le hablemos es una alma salvada, una alma que va a ser liberada de condenación si acepta al Señor. Entonces, la misma palabra nos dice que cuando alguien trae a alguien a Cristo, una gran cantidad de pecados son perdonados, no porque sean, voy a traer más para que se me perdonen los pecados que esté cometiendo, no, es una gran cantidad de pecados que se le perdonan a quien viene a los pies de Cristo. Es un alma que se salva de la condenación, y cuando alguien vuelve a Cristo, también tu palabra dice que hay fiesta en el cielo. Entonces, no es en vano el trabajo que podamos hacer para Cristo, tanto en algún ministerio que tengamos, incluso el limpiar las sillas, el limpiar el lugar. Pero preocupémonos por predicar la palabra, aunque sea poquito que le diga a alguien, como los versículos más famosos como Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablemosle a la gente del Señor para que vengan a Él, porque no es en vano ese trabajo que hacemos para el Señor. Hay un comentario, una frase que puse aquí que quería leerles, de un monje del 401, vivió en el 401 al 449 después de Cristo, llamado Hilario de Arles, que dijo que la herencia del primer Adán fue corrompida por el pecado, pero la del segundo no será jamás mancillada por el pecado. La herencia del segundo Adán, sabemos que el segundo Adán es Cristo, porque por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, y por medio de un hombre fuimos liberados por el pecado y entró el perdón, la gracia. Entonces la herencia del segundo Adán no será jamás mancillada por el pecado. Esa herencia incorruptible de la que les hablo, de la que estamos esperando todos los cristianos. En el versículo 5 del pasaje central que estamos viendo de primera de Pedro,
versículo 5 dice, mediante la fe somos protegidos por Dios. Somos protegidos para obtener la salvación. Pero aunque tenemos esa protección de Dios, no significa que no vayamos a tener problemas en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Y a veces nosotros en nuestros días podemos tener algunos problemas, pero debemos tener esa certeza y esa fe de que todo es con un propósito que probablemente nos daremos cuenta después, para fortalecer nuestro carácter, a lo mejor en alguna cosa en la que podemos decir, Señor, dame paciencia, y el Señor no te va a dar paciencia por arte de magia, quizá te va a poner situaciones en las que requiera que pongas a prueba tu carácter y trabajes tu paciencia, que te esfuerces en mejorar esas partes con las que batallas, pero no te las va a dar Dios como por arte de magia. Entonces, todas las cosas que nos suceden en nuestro día, aunque sean malas, son para bien, y solamente el Señor sabe por qué pasa eso, pero nosotros debemos confiar, tener fe en que el Señor sabe por qué lo hace. Amén. En 1 de Pedro 4:1 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Es lo que decía. Dice el versículo 5, mediante la fe somos protegidos por Dios. Pero aquí también dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de padecer en la carne. Entonces, sí, Dios nos va a proteger, pero también dice que como Cristo padeció, nosotros también padeceremos. Y probablemente hay personas que a lo mejor no tengan algún problema tan grave. Yo creo que todos en esta vida tenemos problemas Amén. graves a nuestra perspectiva. A lo mejor mi problema es que me quedé sin dinero y no es tan grande como el problema de otra persona que a lo mejor se le murió un pariente, que se enfermó de cáncer. Pero todos en nuestra perspectiva, en nuestra vida, tenemos problemas grandes a la situación en la que estamos. Pero sabemos que Cristo sufrió cuando estuvo aquí, y nosotros como discípulos, como seguidores de Él, ¿por qué no sufriríamos también en esta vida? Pero mediante la fe somos protegidos por Dios. Tenemos que saber, como ya leímos el pasaje pasado, que decía que todas las cosas cooperan para bien, así que debemos tener fe en el Señor. Segunda de Timoteo 4:7-8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo ahí en la carta que le envía a Timoteo dice que ha peleado la buena batalla, que nosotros debemos pelear también esa buena batalla y terminar la carrera guardando la fe. Y en el futuro, como les decía, de la herencia incorruptible, está reservada la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Aquí creo que ya había hablado de ese tema de la corona, que por lo regular uno cuando lee que dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor me entregará, imaginamos que nos va a entregar una corona como la de los reyes del medievo, que es la más común que conocemos. Pero ahí se refiere a las coronas que se daban cuando había los eventos como olímpicos de aquel tiempo, que eran las coronas de, ¿cómo se llaman? De oliva, guirnaldas de olivas, algo así. Olivo, Que son como de plantitas. Entonces por eso dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Cuando terminaba la carrera, les daban esas coronas, por eso dice, recibiré la corona, recibiré el premio de haber terminado esa carrera. Y es lo que nosotros esperamos en Cristo, terminar la carrera y recibir esa corona que nos entregará Cristo, recibir esa herencia incorruptible. Y Primera de Pedro 5, en el versículo 5 también dice, para la salvación que está revelada en el último tiempo. La salvación que está revelada en el último tiempo, eso también está conectado con la herencia incorruptible.
Mateo 24, 13. Ok, ese lo vamos a leer. Mateo 24, 13, 14. Vamos a ir ahí, me indican con un amén cuando estemos ahí. Casi vamos a acabar, ¿eh? Mateo 24, 13 y 14. Amén. Amén. ¿No? Dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Sabemos que el fin vendrá. Sabemos que Cristo va a regresar por su iglesia, que va a regresar por nosotros. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, es muy importante eso, que perseveremos hasta el fin en su palabra, buscando agradarle, buscando tener una comunión, cumpliendo sus ordenanzas, el bautizo, la cena del Señor en la cual se anuncia la muerte de Cristo, y ir por todo el mundo, que no significa que porque el pasaje dice ir por todo el mundo haciendo discípulos, quiere decir que tienes que andar viajando. Si pudieras, fuera para lo que llamó el Señor, qué bueno, pero podemos empezar por hacer discípulos aquí, en nuestra cuadra, en nuestro trabajo, Amén. en nuestra escuela, si vamos a la escuela, donde quiera que podamos hablarle a alguien de Cristo. Hay que perseverar hasta el fin para ser sabio. Para finalizar voy a leer un pasaje que lo saqué en la NTV, porque me gustó más como lo decía, más entendible. Es Mateo 4:17, dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Nosotros comúnmente, a lo mejor en las películas, se me hace que siempre que ponen a alguien que está predicando dicen eso de Cristo viene pronto, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Señor. Pero es que en realidad eso es lo que va a pasar y lo que debemos predicar. Amén. Que Cristo viene, no sabemos cuándo, pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volver al Señor para no ser condenados, como decía en Apocalipsis, y tener una eternidad en el lago de fuego, sino que recibir esa herencia incorruptible por la misericordia de Dios, por el amor que tiene por nosotros, aún inmerecido, porque creo que todos sabemos que no somos quienes para recibir ese amor, no fuimos quienes para recibirla, para que Cristo hubiera muerto por nosotros, pero ahí es donde se ve el gran amor que tiene por nosotros. El regreso del Señor está cerca, estemos listos para recibir la herencia incorruptible. Confiemos y mantengámonos firmes hasta el fin, y en el día final recibiremos la herencia incorruptible y estaremos por la eternidad con Cristo. Ese es el mensaje que traigo hoy, que se me hace que, no sé si fue corto o largo, nunca sé, Gloria a Dios. pero espero que sea de Lo que bendición Dios diga. para todos nosotros, porque para mí es de mucha bendición y edificación cuando estoy estudiando, cuando estoy sacando el tema. Entonces espero que sea de bendición también para ustedes, que sepamos y confiemos de que no es en vano lo que hacemos para el Señor y que perseveramos hasta el fin. Si perseveramos hasta el fin, recibiremos esa herencia incorruptible, eso tan majestuoso, tan bueno que hay preparado para nosotros. Amén. Bueno, hago una oración para terminar, si gustan ponerse de pie. Gustan cerrar sus ojos. Señor, le damos gracias por esta palabra, Señor, que para mí ha sido de bendición, de edificación, y espero que para todos nosotros sea así. Que no se nos olvide que hayamos aprendido algo que es importante, que toda su palabra es importante, pero espero de todo corazón, Señor, que algo se quede en nosotros, que no nos vayamos de la misma manera que vinimos este día, Señor. Que tengamos fe en usted, que sepamos que todos los problemas que tengamos aquí los vamos a superar con su ayuda
y que no se compara nada a lo que está por venir para sus hijos. Que perseveremos en la buena carrera, Señor, con fe y firmes, predicando su palabra para que más personas lleguen a sus pies, Señor, y que reciban también esa herencia juntamente con nosotros, Señor. Le doy gracias y le pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien. Un aplauso para Cristo. Dejo lugar a quien está dirigiendo. ¿Quién vive? Cristo, Y a su nombre. gloria, ¿Y su pueblo? en victoria. Amén. Gloria a Dios. Pues yo sí me gozo con este estudio. Son algunas cositas ahí que estuvieron dando la vuelta en este estudio, ¿verdad? La corona de justicia, ¿no? Para los hijos de Dios que ya están salvos por Cristo para la vida eterna. Está también el que nosotros podemos tener sufrimiento en esta vida, porque es un proceso que nosotros debemos de pasar. Dios sabe por qué, como dice el hermano Rigo, porque nos está preparando, nos está formando nuestro carácter. Todo, pues en su soberanía, Dios tiene control de todo. Y otra, el que pues también nosotros tenemos que seguir adelante. Como dice el hermano Rigo, algunos tendrán el ministerio de viajar por todo el mundo, por todos los países que Dios les abre puertas, pero a nosotros, pues hoy por hoy, la misión nos la ha dado aquí, en nuestra propia casa, en nuestra propia colonia, la colonia Topahue, es donde nosotros debemos de predicar el evangelio. Tenemos a la mano también toda nuestra ciudad, que es San Luis Río Colorado, porque por todo San Luis andamos, ¿verdad? Unos y otros, por un lado y por otro, pero por todos lados andamos. Y pues seguir adelante nosotros, perseverando. La palabra de hoy yo creo que lo que perseverar, pero fíjense bien la palabra que a mí me llegó y que dije, Señor, cuán falto puedo estar yo, ¿no? Porque dice que perseveremos, pero dice abundantemente. Muchas veces hacemos una que otra cosa para servir a Dios y vemos que no es abundante. Entonces esa palabra a mí me está marcando. Hoy a mí me habla, hey, ¿estás trabajando para Dios? Sí, abundantemente, creo que no. Entonces ahí es un análisis para cada uno de nosotros. Y pues démosle un aplauso a Cristo. A mí esta palabra, no sé a cuántos, a ver, levanten la mano, ¿cuántos les dejó palabra el Señor el día de hoy? ¿Cuántos fueron iluminados con la palabra del Señor hoy? La verdad, y apoyando lo que dice el hermano Rigo, cuando uno se pone a prepararse para los mensajes, la verdad, el primer bendecido es uno, porque uno aprende más que solamente escuchando. Es que los invito a todos y cada uno de ustedes a comenzar a agarrar su Biblia en algún tema que les llame la atención. Indaguen, búsquenle, verán que Dios les va a hablar. Háganlo, van a ver que es de más bendición todavía que solamente escuchar un mensaje cada 8 o 15 días o así. El estudiar y hacer también sus propios estudios, y va a ser bendición, porque ya va a ser más bendecido, ¿no? La palabra de Dios es alimento para nosotros. Imagínense estar macheteándola todos los días, ¿verdad? Un tema que lo desarrolle usted, si quiere, llévese todo el mes en desarrollar un tema, pero todo el mes va a estar, los temas son infinitos, la verdad, va a ser bendecido. Bueno, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Dale gracias. Padre Santo, gracias, Señor, le damos en esta noche, Señor, una vez más, por su santa palabra. Gracias, Señor, por sus bendiciones, porque cada palabra que recibimos de parte suya es para edificación, para bendición a nuestras vidas, Señor, y para que nosotros al aprenderlo también bendigamos a otros con su palabra, al transmitirla, que seamos nosotros el medio de bendición para otras vidas, Padre, y así mismo nosotros tomamos nuestra parte, que es para nosotros, para nuestra propia edificación, para la formación de nuestro carácter y de cómo debemos de seguir adelante. Gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de su presencia. Váyase, Señor, con los que van a sus casas, a sus hogares, y quédese con los que nos quedamos, Padre Santo, y que su bendición sea
para nuestra congregación Ministerio Soldados de Cristo, para todo aquel a través de las redes sociales, para todo aquel a través de este pequeño equipo de sonido hasta donde llegue, Señor, estas ondas sonoras, Padre Santo, y para toda nuestra colonia y nuestra comunidad, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Que Dios me les bendiga. Pueden saludarse en el amor de Cristo. Estamos despedidos.